Bueno, pues en este vídeo os voy a ir explicando los apuntes que os he proporcionado de estadística para que los vayáis asimilando, los vayáis construyendo vosotros y os los vayáis mirando. Bueno, pues la unidad 13 y 14 son las unidades de estadística de este curso de tercero de ESO. En la primera unidad veremos lo que son las tablas y los gráficos estadísticos y en la segunda unidad veremos lo que son los parámetros estadísticos. Aquí está el esquema, todo lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar haciendo una introducción. Estas preguntas que voy a hacer ahora, pues las podéis contestar en el cuaderno. ¿Qué es la estadística y de qué se encarga? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo creéis que obtienen los gobiernos información de los ciudadanos? ¿Cómo saben, por ejemplo, los canales de televisión cuál es la audiencia de cada programa? Sabéis que los canales de televisión o las series de televisión están siempre pendientes de cuál ha sido la audiencia para ver si continúan, si no continúan. ¿Cómo creéis que hacen eso? Vale, pues la rama de la estadística, que se encarga de recoger, organizar, presentar, interpretar y analizar datos, se llama estadística. Vamos a ir viendo vocabulario que necesitamos, palabras que son importantes para todo el tema. Primero, ¿qué es la población? La población es el conjunto de todos los elementos sobre los que se realiza un estudio. Una muestra es cuando toda la población es muy grande y no se puede estudiar los datos de cada uno de los individuos de una población, pues se coge una muestra, que tenemos que conseguir que sea una muestra aleatoria, porque si no lo que conseguimos con la estadística es manipular los datos y eso no es verdaderamente estadística. Cuando cogemos una muestra en estadística tiene que ser algo que represente a la población, no puede ser algo sesgado. Y un individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra. Vale, cuando hacemos un estudio estadístico lo que estudiamos es una variable estadística, que pueden ser de tres tipos. Cualitativas, cuando los valores que tomas son cualidades, no son números. Por ejemplo, deporte que juegan ciertas personas, puede ser fútbol, balonmano, atletismo. Sexo, hombre o mujer, pues esto es cualitativo, no es numérico. Después las cuantitativas son las que son numéricas, y las numéricas pueden ser discretas o continuas. Las discretas es cuando los valores son aislados, por ejemplo, la edad de una persona, son números sueltos, y el número de páginas de un libro. Lo único que algunas veces la discreta y la continua se confunden, porque la discreta es cuando en cada tramo la variable puede tomar infinitos valores. Por ejemplo, en la altura de una persona, pues no vamos a poner 1,70, 1,70,1, 70,2, sino que lo que hacemos es agrupar los datos en intervalos. Y podemos decir entre 1,70 y 1,80 sería un intervalo, entre 1,71 y 1,71,5, algo así. Pero como digo, las discretas algunas veces se pueden convertir en continuas porque si tenemos muchos datos recogidos podemos agruparlo en intervalos. Bien, pero el caso es que cuando los datos van a estar sueltos se llamará discreta y cuando estén agrupados en intervalos se llamará continua. Bueno, bien, ahora tendréis que iros a vuestro libro y tendréis que leer y resumir. Aquí os vais a sacar mucha información de qué es y para qué se utiliza la estadística, las páginas 254 y 255 de vuestro libro de texto. Lo leéis y hacéis un pequeño esquema, resumen, mapa mental, como queráis hacerlo. Vale, vamos a ver ahora lo que son las tablas de frecuencias, que es la forma en la que vamos a recoger los datos. Entonces lo voy a ir haciendo con un ejemplo aquí abajo. Los que se han conectado esta mañana a clase, pues hemos hecho una tabla que es la que voy a reproducir ahora. No hemos preguntado cuál es el programa de televisión favorito, sino hemos preguntado cuál es vuestra plataforma favorita de series. Entonces, han salido varias. Ha salido Netflix, a los que hemos conectado esta mañana. Ha salido Amazon Prime. Ha salido HBO. Ha salido Disney Plus, que se acaba de llegar a España. Y ha salido Movistar. Bien, entonces al ir preguntando a los alumnos que había conectado, pues han salido, hemos hecho un recuento que
5 personas preferían Netflix, 2 personas preferían Amazon Prime, 3 personas HBO, una persona Disney Plus y otra persona Movistar. Entonces, con este recuento que se hace aquí, empezamos a rellenar la segunda columna de la tabla, que es F sui minúscula. Vamos a leer aquí lo que es F sui minúscula. Bueno, en primer lugar, en la primera columna siempre se ponen los datos. Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, Movistar, que esos son los valores de la variable que estemos estudiando, sobre lo que estamos haciendo el estudio, ¿vale? En la segunda columna, la frecuencia absoluta, que se escribe con la letra F minúscula y se lee F sui. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es las veces que se repite cada valor. Y la suma de esta columna tiene que ser igual al tamaño de la población o de la muestra, depende si hemos cogido una población o una muestra. En este caso, nuestra población es personas que habían asistido a clase de matemáticas el día martes 26 de mayo. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores de la frecuencia absoluta? ¿Cuántas personas han dicho que preferían Netflix? Pues lo vemos aquí en el recuento, 5 personas, y ahí se pone el número. ¿Cuántas preferían Amazon Prime? 2. ¿Cuántas preferían HBO? 3. Una Disney Plus y una Movistar. En total, en ese momento había 12 personas conectadas. Después de tener la frecuencia absoluta, nos va a convenir, para cosas que veremos después, más adelante en el tema, saber también lo que es la F mayúscula sui, que es, como vemos aquí, la frecuencia absoluta acumulada. Como su nombre indica, va acumulando los correspondientes valores de la frecuencia absoluta. Entonces, empezamos. ¿Cuántas personas prefieren Netflix como plataforma para ver series? 5. ¿Cuántas prefieren, y ahora ya vamos acumulando, o Amazon o Netflix? Pues 5 más 2, que es 7. ¿Cuántas prefieren o HBO o Amazon o Netflix? Pues 7 más 3, que es 10. El siguiente sería 11 y por último 12. ¿Vale? Pues esta es la frecuencia absoluta acumulada. Como veis, se va acumulando cada valor con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente columna es FR, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la población, F sui entre n. Y eso va a ser el tanto por 1, que va a ser importante para la siguiente columna, que es la del tanto por ciento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira lo que dice aquí. Tenemos que hacer F sui dividido entre n. Es decir, este entre este. Pues vamos a ir poniéndolo. 5 entre 12. Hacemos la división y redondeamos. 0,42. 2 entre 12, que es 0,17. 3 entre 12, que es 0,25. 1 entre 12, que es 0,08. 1 entre 12 es igual 0,08. Muy bien. Y ahora vamos a hacer ya la última columna, que es el porcentaje. El porcentaje, como veis aquí, se calcula multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Como la frecuencia relativa da el tanto por 1, pues multiplico por 100. Entonces tengo que Netflix la prefieren 42% de las personas. Multiplicamos esto por 100. El 17% de los encuestados prefieren Amazon Prime. El 25% prefiere HBO y un 8% prefiere Disney Plus y otro 8% prefiere Movistar. Vale, pues esta es la tabla de frecuencias. Y tenemos un ejemplo de variable cualitativa, que recordáis que es cuando los datos no son numéricos. Y lo que es las demás columnas se diferencia muy poco. Lo que se diferencia es la primera columna según la variable estadística que estemos estudiando. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de tabla con variable cuantitativa discreta, como hemos dicho antes, cuando los datos son aislados. Entonces, a las personas que estaban en clase esta mañana se ha preguntado cuántos hermanos tienen. Entonces, las posibles respuestas han sido 0, que han contestado 2 personas, vemos aquí el recuento, 1, que han contestado 8 personas y 3 hermanos, que han contestado 1 persona. En total, en ese momento había 11 personas conectadas. Bueno, pues de la misma forma que he explicado la variable cualitativa, de la misma forma se van rellenando
estos valores, acumulando. Entonces, 2 son los que tienen 0 hermanos, que tienen 1 o menos de 1 son 8 más 2, 10. Sumamos este número con este. Y que tienen 3 o menos son 10 más 1, 11. Después se hace la frecuencia relativa, que es 2 partido por 11, 8 partido por 11, 1 partido por 11. Se calcula, se redondea a 2 decimales y después se multiplica por 100 para tener el porcentaje. Esto lo termináis vosotros en vuestro cuaderno. Después vamos a ver el ejemplo de una tabla en una variable cuantitativa continua, que es las que vienen dadas por intervalo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, personas que han suspendido entre 0 y 2 asignaturas. Pues esto se pone así, porque el 3 no está incluido aquí. Entre 3, y 5 asignaturas, y entre 6 y 9 asignaturas. ¿Vale? Pues aquí, cuando la variable es cuantitativa continua, aparece una nueva columna que es la marca de clase, la X sub i. Vale, pues la marca de clase se calcula sumando los extremos del intervalo y dividiéndolo entre 2, es decir, haciendo la media de los extremos del intervalo. En este caso sería 0 más 3, 3 entre 2, 1,5. 6 más 3, 9 entre 2, 4,5. 9 más 6, 15 entre 2, 7,5. Y esta será la que haga el papel de la X sub i cuando la necesitemos más adelante, cuando estemos calculando los parámetros estadísticos. La frecuencia relativa pues será cuántas personas, supongamos que había 10 personas que tienen entre 0 y 2 suspensos. Entre 3 y 5, pongamos que había 5 personas y 2 personas que tengan entre 6 y 8 suspensos, o 6 y 9 suspensos. Sumamos todo y en total en este caso había 17 personas. De la misma forma se construye el resto de la tabla haciendo frecuencia acumulada, frecuencia relativa y porcentaje, igual que hemos hecho en esta y en la anterior que he explicado de la variable cualitativa. Bueno, vamos a pasar a ver los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos que vamos a estudiar en este tema son el diagrama de barras, el histograma, polígono de frecuencia y diagrama de sectores. Vale, pues el diagrama de barras es un gráfico que habéis visto muchas veces. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vale, el diagrama de barras es uno que habéis visto muchas veces. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí pues se ha preguntado a 100 personas cuál era el color de su pelo. Y lo que hemos obtenido es lo siguiente. Castaño 15, negro 59, pelirrojo 4 y rubio 22. Bueno, pues así es como se dibuja el diagrama de barras. Cuando los valores son de una variable cuantitativa continua, pues las barras no se pueden poner así separadas, se tienen que poner pegadas. Lo vemos aquí y en ese caso ya no se llama diagrama de barras, se llama histograma. Se pone en el eje X los intervalos, 155 a 161, lo veis aquí, de 161 a 167, de 167 a 173, 173 a 179, de 179 a 185 y la frecuencia es lo que se pone en el eje Y y se levanta una barra, pero como he dicho antes, en el histograma las barras están pegaditas y en el diagrama de barras las barras están sueltas, no están pegadas unas a otras, tienen que estar pues separadas. Y este sirve tanto para variables cualitativas como cuantitativas discretas. Y el histograma es solo para variables cuantitativas continuas, las que se dan por intervalos. Estos dos gráficos son muy fáciles de hacer. El polígono de frecuencias pues es tan fácil como coger los puntos medios de las barras y unirlos. 1, 2, 3. Ese es el polígono de frecuencias. Y el último diagrama que vamos a ver, hay otro en el libro de texto que el que quiera los puede ver allí, es el diagrama de sectores. ¿Cómo se hace el diagrama de sectores? Pues es muy fácil. Consiste en dividir un círculo en partes proporcionales a lo que es la frecuencia. Por ejemplo, vemos que la mayoría de las personas de esta tabla tienen el pelo negro. Veis que el pelo negro es esta parte de aquí roja. Está claro que corresponde a un 59%. Entonces, el diagrama de sectores se puede hacer calculando los grados correspondientes
dentro de la circunferencia. Entonces, para calcular los grados se utiliza la siguiente fórmula, es f sub i entre n por 360 grados. Es decir, para el color castaño yo pongo 15 dividido entre 100 por 360, 54 grados. Para el color negro son 59 dividido entre 100 por 360, que son 212,4 grados. Para el color pelirrojo, 4 entre 100 multiplicado por 360, y eso sale 14,4 grados. Grados. Y para el color rubio, 22 entre 100 multiplicado por 360, que sale 79,2 grados. Vale, pues se puede ver cómo se ha dibujado aquí. Para dibujar los grados tenéis que utilizar un transportador de ángulos, partir de aquí y pues vais dibujando. Por ejemplo, el rojo es el ángulo de 212,4 grados. Tenéis que utilizar el transportador de ángulo y dibujarlos. Para el color castaño son 54 grados, aquí hay 54 grados. Para el color pelirrojo son 14,4 grados y para el color rubio hay 79,2 grados, un poquito menos de un ángulo recto. Vale, pues así se harían los diagramas, los gráficos estadísticos. Lo voy a dejar aquí el vídeo y en un próximo vídeo hablaré de los parámetros estadísticos que vamos a estudiar en este tema.